Queridos hermanos, sean bienvenidos a esta celebración. Seguimos en la Pascua. Siguen sonando las campanas con sonido de resurrección. A 8 días de la resurrección, Jesús se manifiesta a sus discípulos, como lo ha hecho en todos los días después de su resurrección, para reclamar y fortalecer su fe en Él. Hoy también se nos aparece a nosotros el Cristo resucitado. Celebramos hoy el Domingo de la Divina Misericordia, conmemoración establecida por el Papa Juan Pablo II. Celebremos con renovada alegría y fe en Jesús resucitado y cantamos y recibimos a nuestro sacerdote que preside esta Eucaristía. Hoy la Iglesia victoriosa brilla hermosa, Cristo surge bello y fuerte de la muerte. Todos juntos celebremos y cantemos, Bienvenidos hermanos, celebremos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro buen pastor resucitado, Cristo Jesús, permanezca siempre con todos ustedes. Pedimos perdón al Señor de todos nuestros pecados para poder participar de la mesa de la Eucaristía con la dignidad de los hijos de Dios. Piedad de nosotros, perdone nuestros pecados y un día nos lleve a la vida eterna. Amén. Alabemos y glorifiquemos al Señor cantando. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres, y en la tierra paz a los hombres. Inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos.
Señor misericordioso, que en la celebración de las fiestas pascuales reavivas la fe de tu pueblo, acrecienta en nosotros los dones de tu gracia para comprender verdaderamente la inestimable grandeza de ser tus hijos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. En la primitiva comunidad cristiana, la resurrección del Señor los había unido en el amor y muy lleno de esperanzas. La fe es el gran triunfo cristiano sobre el mundo. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. La multitud de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma. Nadie consideraba sus bienes como propios, sino que todo era común entre ellos. Los apóstoles daban testimonio con mucho poder de la resurrección del Señor Jesús y gozaban de gran estima. Ninguno padecía necesidad, porque todos los que poseían tierras o casas las vendían y ponían el dinero a disposición de los apóstoles, para que se distribuyera a cada uno según sus necesidades. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dad gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Dad gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Dad gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. Dad gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es excelsa. No he de morir, viviré para contar las hazañas del Señor. Dad gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Lectura de la primera carta de San Juan. Queridos hermanos, el que cree que Jesús es el Cristo, que ha nacido de Dios. El que ama al Padre, ama también al que ha nacido de Él. La señal de que amamos a los hijos de Dios es que amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. El amor a Dios consiste en cumplir sus mandamientos, y sus mandamientos no son una carga, porque el que ha nacido de Dios vence al mundo. Y la victoria que triunfa sobre el mundo es nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Jesucristo vino por el agua y por la sangre, no solamente con el agua, sino con el agua y con la sangre. Y el Espíritu da testimonio, porque es el Espíritu, es la verdad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Evangelio de San Juan
nos narra la aparición de Jesús a los discípulos. La desconfianza de Tomás se transformó en fe en Jesús resucitado, expresando: Señor mío y Dios mío. De pie cantamos el aleluya. Gloria, gloria, Aleluya, gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya, en el nombre del Señor. El Señor esté con todos ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al atardecer del primer día de la semana, los discípulos se encontraban con las puertas cerradas por temor a los judíos. Entonces llegó Jesús y se puso en medio de ellos, diciéndoles: la paz esté con ustedes. Mientras les decía esto, les mostró sus manos y su costado. Los discípulos, cuando vieron al Señor, se llenaron de alegría. Entonces, de nuevo Jesús les dijo: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. Y al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: reciban el Espíritu Santo. Los pecados les serán perdonados a los que ustedes se los perdonen, y les serán retenidos a los que ustedes se los retengan. Tomás, que era uno de los 12, no estaba con ellos cuando llegó Jesús. Los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Pero él respondió: si no veo la marca de los clavos en sus manos, si no pongo el dedo en el lugar de los clavos y la mano en su costado, no lo creeré. 8 días después, de nuevo, los discípulos estaban reunidos en la casa, y ese día Tomás estaba con ellos. Entonces apareció Jesús. Las puertas estaban cerradas. Se puso en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Después le dijo a Tomás: trae aquí tu dedo, aquí están mis manos. Acerca tu mano, métela en mi costado. En adelante no seas incrédulo, sino hombre de fe. Tomás le respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: ahora crees porque me has visto. Felices los que creen sin haber visto. Jesús realizó además muchos otros signos en presencia de sus discípulos que no se encuentran relatados en este libro. Pero estos han sido escritos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura en este segundo domingo de Pascua nos trae ya un esbozo muy preciso de cómo vivían las primeras comunidades cristianas. Habla de estos grupos de creyentes que tenían, dice, un solo corazón y una sola alma. Si algo había pedido Jesús en el huerto de los Olivos a su Padre, fue que todos sean uno para que el mundo crea. Y el libro de los Hechos de los Apóstoles se encarga de aclarar esto. Dice que los creyentes tenían un solo corazón y una sola alma, como poniendo un énfasis especial en el cuidado que había entre aquellos hombres y mujeres, aquellas familias que creían en Jesús, un especial cuidado en que no hubiera divisiones entre ellos, y todo lo que implica cuando efectivamente hay divisiones.
tenían un solo corazón y una sola alma. Dice que nadie pasaba necesidades porque sabían compartir lo que tenían con todos, que eran queridos por la gente, por todos, dicen, no solo entre ellos, eran queridos también por los que no compartían su fe y su creencia. Esto no deja de ser algo muy común en nuestros tiempos. Generalmente las diferencias traen enfrentamientos. Y aquí estas comunidades de creyentes, sin embargo, eran admirados, eran respetados, eran queridos. Seguramente el testimonio que daban y el estilo de vida era tan fuerte, tan contundente, que era difícil no apreciarlos, era difícil no quererlos, aunque estuvieran en la vereda de enfrente, diciéndolo de una forma cotidiana, ¿no? Los apóstoles daban testimonio con mucho poder y gozaban de una gran estima. Gozar de estima significa ser querido, ¿no? Ser querido. Y vuelvo a insistir, no siempre hacemos este ejercicio de querer por encima de la diferencia. ¿Qué ejemplo nos da esta sociedad, esta civilización de hace, 2000 años? ¿No? Han transcurrido 2000 años desde que ocurrían estas cosas. Y evidentemente que en algunas cosas, bueno, yo creo que la mayoría hemos crecido como civilización, como sociedad, hablando así en general, como humanidad. Pero hay algunas cosas, o por lo menos en algunos sectores de nuestra sociedad, de nuestro mundo, en que parecería que en vez de evolucionar, hemos involucionado. Que en vez de ir hacia adelante, hemos ido hacia atrás. Y esta es una de ellas, esta, que no sabemos muchas veces apreciarnos, valorarnos y querernos por encima de las diferencias. Y cuando digo esto, incluso a veces nos puede pasar en el campo del trabajo, en la familia, en la amistad, en el amor, ¿no? ¿Cuánto nos cuesta muchas veces aceptar que el otro es, bueno, que es distinto y que esa diferencia, ese distinto me provoca a veces, bueno, algunos dolores de cabeza o algunas insatisfacciones? Pero que en realidad, ¿no?, el amor genuino, auténtico, es capaz de estar por encima de esas diferencias. Y si uno esto lo mira en un campo macro, en la sociedad, en los pueblos en general, esto se nota peor todavía, se nota más, es más difícil, ¿no? Hasta el punto que muchas veces asistimos casi que en una transmisión en vivo, las peleas y las trompadas entre algunos dirigentes de nuestra sociedad, como si así se resolvieran las diferencias que tenemos. Después nos quejamos de los jóvenes, o de los gurises, o de los chicos. Bueno, debemos de revisar a la luz, creo yo, de este testimonio tan lindo del libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Esto de ser queridos, ser admirados y ser respetados, aún siendo muy diferentes unos de otros. Miren que las diferencias que había entre los cristianos creyentes en Jesús, entre el mundo judío que seguía con la tradición del tiempo de Abraham y las demás culturas y los demás credos que convivían en ese lugar donde estaban los apóstoles, por lo menos en estos comienzos, las diferencias eran muy grandes, ¿no? Y no tenían la ventaja que nosotros tenemos de haber transcurrido tanto tiempo de civilización. Claro que después vinieron tiempos, la historia humana es muy pendular, ¿no? Es muy ida y vuelta, ¿no? Después vinieron tiempos terribles de intolerancia y de persecución y de muerte, ¿no? Incluso de imposición o de privación de la libertad. No nos vamos a olvidar ahora de los tiempos de las catacumbas, de los mártires, ¿no?, de los cientos y miles de cristianos que eran tirados
a los leones simplemente por creer en Jesús y en Jesús resucitado. Es verdad, eso también pasó. Pero en estos inicios, ¿no?, a la luz de la Pascua, de Jesús resucitado, de la presencia de Jesús y del Espíritu de Dios, a la luz de Pentecostés, podemos decirlo, evidentemente aquí había una convicción en el día después. Cuando digo el día después de la Pascua, de la resurrección, no me refiero solamente al lunes o al martes, me refiero a ese tiempo inmediato. Hubo un entusiasmo, ¿no?, por una vida genuina, auténtica de seguimiento a Jesús, que fue determinante, fue muy fuerte, y fue un signo, ¿no es cierto?, de admiración para toda la sociedad, la cultura y la diversidad de credos que compartían en ese momento la vida social. Son unos pocos versículos que nos trae el libro de los Hechos de los Apóstoles, pero que habla de gente como nosotros. Un grupo de hombres y de mujeres, por aquí, por allá, pequeñas comunidades, que se reunían como nos hemos reunido nosotros, o ustedes de ahí en sus hogares o en distintos lugares a través de la televisión o de la radio, se reunían para expresar su alegría de que Jesús estaba vivo y estaba resucitado. Pero esa fe era tan vívida, tan encarnada, tan auténtica, que despertaba la admiración y el respeto de cuantos los rodeaban, a los apóstoles, a los discípulos y a estos primeros creyentes. Esto pasó algunos días o algunas semanas después de la resurrección de Jesús. Pero a los poquitos días, en realidad, al día siguiente de la resurrección de Jesús, hay un hecho que nos trae el Evangelio de San Juan, que fue lo que proclamé yo, acerca de la aparición de Jesús, una de las primeras, que Jesús se muestra resucitado estando los apóstoles reunidos. En general, Jesús no hace apariciones, no se aparece en forma individual, casi siempre o siempre en comunidades. Y cuando en algún caso Jesús se aparece en forma individual, nunca fue uno solo. Siempre fueron 2, 3 o muchos más. Siempre. Los discípulos de Maús, que es lo más pequeño que conocemos, eran 2. O las mujeres en el sepulcro eran 2. Pero nunca Jesús se manifiesta a uno solo en particular. Pudo haberlo hecho probablemente. Sin embargo, los evangelios nos manifiestan que las apariciones de Jesús resucitado siempre era a comunidades. Donde hay 2, en realidad son 3. El Espíritu de Dios está ahí presente. Esto también es muy significativo. La fe no tiene una dimensión esencialmente individualista o personalista, intimista. No. La fe, si bien se gesta o se cultiva desde adentro, desde el corazón, pero tiene por sobre todo una dimensión comunitaria y social. ¿No? Comunitaria. Y por eso Jesús se aparece estando los apóstoles y los discípulos reunidos. Hay uno de ellos que tiene una dificultad. En realidad eran varios que estaban en problema con esto de si creer o no creer que Jesús estaba resucitado. En un momento, en realidad, ninguno de los apóstoles creyeron. Nosotros lo escuchamos el domingo pasado o el sábado pasado cuando proclamábamos la resurrección de Jesús. Las mujeres le dijeron y ellos pensaron que deliraban, que estaban medias locas, que estaban trastornadas por lo que había pasado en la Semana Santa. No le creyeron. Ahora Jesús se aparece a los apóstoles y queda el nombre de Tomás. Yo siempre trato de salvarlo a Tomás porque yo digo, pobre tipo, ¿no? Lo ponemos como el ejemplo del apóstol no creyente. Y vuelvo a insistir, en realidad ninguno creyó de primera mano y en primera instancia que Jesús había resucitado. Pero bueno, Tomás no estaba ese día que Jesús se aparece. Los apóstoles le dieron testimonio y él tampoco siguió creyendo. Para solucionar este tema, ¿Jesús podría haberse aparecido a Tomás en otro momento? Por supuesto que podría haberlo hecho. Pero no lo hizo por esto que decía yo recién, porque la fe necesita de un ámbito de comunidad. La comunidad es la que nos ayuda a celebrar, la comunidad nos ayuda a creer.
La comunidad nos ayuda a hacer más viva y más real la presencia de Jesús. La comunidad. Entonces, para reparar y darle una nueva oportunidad a Tomás de este acto de descreimiento, de este acto de falta de fe, Jesús vuelve otro día, cuando sí estaba Tomás con los apóstoles, y ahí se aparece, estando Tomás. Y ahí viene lo que nosotros escuchamos. En el relato hay cosas que por ahí uno puede poner énfasis más en un aspecto que en otro, y a veces hasta leemos mal el texto en cuanto al énfasis, ¿no? Porque dice que Jesús le dice a Tomás: trae aquí tu dedo, tu mano, tocando la llaga glorificada de Jesús, ¿no? De su crucifixión. Dice que Tomás le dijo: Señor mío y Dios mío. Un acto de fe precioso que nosotros solemos a veces también en la misa decir, ¿no? Señor mío y Dios mío. Qué oración tan simple y tan profunda. Un reconocimiento del señorío de Jesús en nuestra vida. Decirle a Jesús Señor es mucho. No es demasiado, pero quiero decir, es grande, es maravilloso, es extraordinario, ¿no? Jesús es mi Señor, es nuestro Señor. Señor mío y Dios mío, le dice Tomás. Y entonces viene la expresión que yo les decía, que uno puede leer rápido y puede leer mal. Dice que Jesús le dijo: ahora crees porque me has visto. No es un reproche. Esta frase no tiene ni signos de pregunta ni signo de admiración. Simplemente es una afirmación. Jesús le dice a Tomás: Tomás, me has visto y ahora crees. No es un reproche, porque muchas veces lo tomamos como un reproche. Y además hay otra frase que sigue a continuación que parecería que reforzara esa idea del reproche de Jesús. Y la expresión de Jesús es: felices los que creen sin haber visto. ¿No? Como decirle: Tomás, ¿ahora crees que me has visto? ¡Ja! Dichosos los que creen sin haber visto. No fue así. No es así la expresión. Sencillamente Jesús le dice: bueno, Tomás, viste y creíste, qué bueno, qué bueno. Pero también le aclara y le dice, más que a él, seguramente a nosotros, que somos sus discípulos y sus seguidores, felices ustedes que creen sin haber visto. Es decir, Jesús nos está diciendo que la mayoría de sus discípulos en la vida de la iglesia creerán sin ver. Y esto significa entonces un crecimiento en la fe. No hace falta tener prueba, todas las pruebas y todo en la vida para poder creer. De hecho, habitualmente creemos sin pruebas. Y esa es la fe auténtica y verdadera, ¿no? La de Tomás fue fe, sí, pero fue una fe incipiente, una fe no crecida, una fe en sus primeros pasos. Pero después viene otra fe más adulta y más crecida. Y creo que en eso estamos los seguidores y los discípulos de Jesús. Ninguno de nosotros ha tocado las llagas de Jesús resucitado como Tomás lo pudo hacer. Sin embargo, estamos aquí escuchando su palabra, celebrando la Eucaristía, y lo recibimos con firme convicción de que recibimos a Jesús realmente vivo, sacramentalmente presente, resucitado en la Eucaristía. Entonces Jesús hoy a Tomás le dice: bueno, Tomás, viste y creíste, está bien, vamos para adelante, Tomás. Pero a nosotros nos dice: felices ustedes porque creen sin haber visto. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció por poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo,
apostólica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos pidiendo al Señor por todas nuestras necesidades. A cada intención pedimos: Jesús resucitado, aumentanos la fe. Por el Papa Francisco, los obispos y sacerdotes, para que sean portadores de tu misericordia a este mundo tan necesitado de ella. Oremos: Jesús resucitado, aumentanos la fe. Por todos los pueblos que sufren, por nuestros gobernantes, para que reciban la luz de tu Espíritu, para tomar las decisiones necesarias y así lograr la paz en los pueblos. Oremos: Jesús resucitado, aumentanos la fe. Por todos los que hoy están tristes y solos, para que no pierdan la fe. Oremos: Jesús resucitado, aumentanos la fe. Por los enfermos, para que la contemplación de la resurrección de Cristo los llene de la misericordia divina y de esperanza en Jesús, que es salud y vida. Oremos: Jesús resucitado, aumentanos la fe. Por nuestra fundación, Radio María, para que Jesús resucitado siga acompañando a todos en su servicio. Oremos: Jesús resucitado, aumenta nuestra fe. Por todos nosotros y ustedes en sus hogares, convocados por Cristo resucitado, que Él mismo nos dé la alegría, la paz y la fuerza de su Espíritu. Oremos: Jesús resucitado, aumenta nuestra fe. Te lo pedimos a ti, Señor, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús resucitado es la garantía de nuestra fe. Por eso, con el pan y el vino, presentemos al Señor el propósito de vivir con alegría este tiempo pascual. Cantamos el número 84. Tiene sentido cada vez que vengo a ti y te hago mi pedido para no alejarme de ti. Mi amor es como este pan que da fruto y alientando después junto y después se llenó de salvación para mi vida y alimento el pueblo mío. Yo te ofrezco vino y pan, yo te ofrezco mi amor, yo te ofrezco vino y pan, yo te ofrezco mi amor. Oren, hermanos, para que este sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, las ofrendas que te presentamos y haz que, renovados por la confesión de tu nombre y por el bautismo, lleguemos a la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario darte gracias, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Por Él los hijos de la luz nacen a la vida eterna y se abre para los creyentes las puertas del reino de los cielos, porque en la muerte de Cristo nuestra muerte ha sido vencida y en su resurrección todos hemos resucitado a la vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, todo el mundo está llamado a la alegría, junto con los ángeles y los arcángeles que cantan un himno a tu gloria diciendo: Santo, Santo, Santo es el
toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques este pan y este vino, derramando tu Espíritu Santo, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Porque él mismo la noche en que iba a ser entregado, estando a la mesa con sus discípulos, tomó pan, te dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, volvió a darte gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Y también les dijo: hagan siempre esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos muerte y proclamamos su resurrección. Ven, Señor Jesús. Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias por estar aquí celebrando esta misa. Te pedimos que el Espíritu Santo nos cuide en la unidad, para que con la ayuda de Él podamos participar siempre del cuerpo y de la sangre de Cristo. Te pedimos también por la Iglesia que se extiende por todo el mundo, por el Papa Francisco, nuestro obispo Luis, nuestros sacerdotes, diáconos, religiosos, consagrados y todo tu pueblo santo. Lleva así a tu Iglesia a la perfección por el amor. Cómo no pedirte también por todos nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, por aquellos por quienes estamos ofreciendo esta misa. A todos ellos, Señor, admitilos en tu casa en el cielo. Y acuérdate también de todos nosotros, para que con la ayuda de la Virgen María, Madre de Dios, los apóstoles y todos los santos, merezcamos un día por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Sigamos rezando. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Libéranos, Señor, de todos los males que amenazan nuestras vidas y concédenos la paz, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras aguardamos con esperanza la venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No mires nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, regálanos la paz y la unidad, tú que vives, que reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz de Jesús resucitado esté siempre con todos ustedes. Démonos fraternalmente el saludo de la paz. Y saludamos a toda la audiencia, deseándole desde aquí, desde nuestro oratorio, nuestra capilla, toda la paz del Señor Jesús. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad.
Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. Felices los invitados al banquete celestial. Señor, yo soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor mío y Dios mío, dijo Tomás ante la presencia de Jesús resucitado. Jesús está presente ahora en la Eucaristía. Él fortalece nuestra fe y esperanza. Con mucha fe y con un corazón preparado, nos disponemos a recibirlo. Querido hermano, vos que estás en tu hogar, Jesús llega en este momento infundiendo su espíritu y la paz. No tengan miedo ni dudas. Él ya está derramando toda su misericordia en tu corazón. Simplemente tienes que abrir la puerta. Cantamos 401. Acerca tu mano y reconoce el lugar de los clavos. En adelante no seas incrédulos, sino fiel. Aleluya. Oremos, hermanos. Dios Todopoderoso, que los frutos del sacramento pascual que hemos recibido permanezcan siempre en nuestros corazones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Que lo bendiga abundantemente Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hemos celebrado la Eucaristía, vayamos en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Cantamos a nuestra Madre el número 210 y después a Jesús misericordioso. Dios te salve María,
Jesús